Cuando conociste Bomb Squad por primera vez, seguramente has querido cambiar la configuración de los controles, y en eso te topaste con dos tipos de controles, los que te daba el juego por defecto, los botones, pero viste la opción de deslizantes, y al probarlo, no podías hacer ni madres con ellos, era una tortura poder manejarlos, así que volviste a los botones de nuevo, pero... Los controles deslizantes son una alternativa a los botones tradicionales en Bomb Squad para Android. En lugar de presionar un botón, debes deslizar el dedo desde el centro hacia la acción que quieres ejecutar, como golpear, saltar o lanzar bombas. Ahora hablemos sobre las dudas que tengas acerca de estos controles si es que nunca los has usado, además en este video te daremos varios consejos y sugerencias si estás considerando usarlos. Sí, todos los trucos clásicos funcionan con estos controles. Bomb Jump, Puncher, Main Punch, pero requieren práctica para dominarlos. En mi parecer, depende de la situación, son muy buenos para jugar en modo épico si vas a comenzar a usarlos, para jugar servidores en velocidad normal, va a ser muy difícil hacerle frente a los demás jugadores, pero en mi experiencia, sí son mejores. Bueno, les contaré cómo fue mi adaptación a estos controles que aún son algo nuevo para mí. Las primeras semanas fue una tortura, intentas hacer los trucos hacías pero acá es diferente, al hacer punchair sacaba una bomba sin querer, a veces saltaba, en fin, hacía un sinfín de acciones que no quería y me perjudicaban, pero aquí te va una recomendación por si los quieres usar. Estos controles se ven afectados por el tamaño, entre más grandes, más acertadas serán tus acciones, pero tienes que mover bastante el dedo pulgar, pero cuando te vayas acostumbrando, puedes hacerlos más pequeños en el transcurso de varias semanas. Hay dos posibles caminos al usar estos controles. Los dominas, y nadie sabrá que eres un jugador de móvil. O desarrollas el túnel carpiano XD, o no. En resumen, estos controles son como montar bicicleta, es difícil al principio, pero cuando lo dominas los usas casi siempre. Datos que no sabías de los controles deslizantes. Botón de correr. Es el control que sí tiene la forma de correr como un jugador de PC o mando, al mantener presionado el centro y moverte, el personaje estará corriendo. La primera vez que jugué con Spax en un server, concluí rápidamente que él era un jugador de PC, debido a la forma ágil de sus movimientos. Jajaja, qué equivocado estaba. Cuando le pregunté que si jugaba en PC me sorprendió su respuesta, todo este tiempo estaba jugando en móvil pero con los controles que casi nadie usa. Ahora después de 3 meses de aprender a usarlos aprendí otra cosa que ni el Spax se sabía. Volar en sueños felices. Si pensaste que para volar en sueños felices es una tortura, solo por el hecho de deslizar el dedo repetidamente hacia abajo, pues te tengo buenas noticias, Eric sabía que sería jodidísimo volar así, por lo que con solo tocar el centro del control, el personaje sale volando, como si fuera el botón de acciones. Esta fue la reacción de Spaxe cuando se enteró de esto. XD, oye. XDD. Como vuelas con los deslizantes, jajaja, tengo entendido que solo presionar en el medio ya te hace volar. Joder, no sabía esa mierda, jajajaja. Algo que aprendí, le voy a sacar cap, no me la creo. Sé dónde salvando el día de nuevo. Ahora bien, tras esto, vamos a profundizar el conocimiento de estos controles, analizando brevemente sus ventajas a favor, al contrario de su contraparte, los controles de botón. La primera ventaja de este tipo de controles es, como ya anteriormente mencioné, es su distintiva forma de correr, que tan solo presionando el centro, puedes correr como un jugador de PC.
Este control tiene bastante potencial, ya que debido a esto, tus movimientos serán más ágiles, sumando el hecho de que puedes presionar alternativamente el botón de agarre, dándote un impulso extra hacia la dirección que apuntes. En resumen, tendrás una ventaja en velocidad en comparación a los jugadores que usan los controles de botón, y velocidad equiparable a los jugadores de PC, todo con tan solo tus pulgares, y recordemos que, entre mayor movimiento, mayor será el impulso y fuerza en los ataques. La siguiente ventaja de estos controles es que evita errores. ¿A qué me refiero? A la mayoría que usamos controles de botón nos ha pasado esto. Estás jugando tranqui, pero de manera desafortunada hay un obstáculo, que puede ser un jugador, una bomba o incluso peor una bomba pegajosa. Imaginemos que tienes que moverte, en cualquier caso, cualquier botón que uses podría significar un error terrible. Terminas agarrando por accidente la bomba pegajosa, gastas un golpe y el enemigo aprovecha para atacarte, etc. Todo esto en espacios cortos donde estés acorralado. Con los controles deslizantes no suceden estos errores, pues puedes correr y moverte ágilmente en espacios cerrados sin siquiera apretar alguna acción, escabulléndote de forma eficaz. ¿Vale la pena aprender a usarlos? Definitivamente sí. Pueden ser complicados al inicio, pero una vez dominados, igualan la velocidad de jugadores de PC, y te dan una ventaja en modo épico. Si los perfeccionas, hasta en modo normal podrás rivalizar con los pecerdos. Este video no habría sido posible sin el apoyo de Spaxe, quien me aportó varios consejos y clips para hacerlo posible. Si quieres seguirlo y ver más contenido, sus redes están en la descripción. También quiero agradecer a tu panita el random por el meme y el dibujo de la miniatura. Hasta pronto, Fonsos.